Ella antes era él. El domingo, en su primer día del padre siendo mujer, Caitlyn Jenner recibió el cariño de sus hijas a través de Instagram. I couldn't ask for a better dad. Like, he taught me how to ride a bike and be the tomboy that I am. Probablemente la que mejor resume esta historia es la portada de la revista estadounidense Vanity Fair, en su edición de junio pasado. Tiene como protagonista a Caitlyn Jenner, quien hasta ese entonces era conocida como Bruce. Ocultando siempre sus verdaderos sentimientos, Bruce alcanzó la fama en las Olimpiadas de 1976 en Canadá, cuando ganó la medalla de oro para la prueba de decatlón. Además de ser un destacado deportista, considerado por muchos como un héroe, se convirtió en un referente de masculinidad debido a su tonificado y musculoso cuerpo. Divorciado 2 veces y con 4 hijos, Bruce decidió comenzar una terapia hormonal para iniciar su transformación a mujer, apoyado por su terapeuta. Pero conoció a Chris. I feel sometimes like it didn't exist. Recientemente divorciada del conocido abogado de Beverly Hills, Robert Kardashian, Chris tenía, al igual que Bruce, 4 hijos. En 1991, Bruce y Chris se casaron y formaron un hogar con sus 8 hijos, a los que pronto se sumaron las hijas que tuvieron juntos, Kendall y Kylie. Es con Chris con quien Bruce alcanza mayor fama debido al reality show que la familia comenzó a filmar para el canal E! Entertainment Television. Durante estos años de reality show, Bruce se mostró como un padre muy presente y preocupado por sus 2 pequeñas hijas. Aficionado por los deportes, jamás dio indicios de lo que realmente sucedía. Siempre se sintió una mujer en cuerpo de hombre. Are you a woman? Yes, for all intents and purposes, I am a woman. People look at me differently. They see you as this macho male, but my heart and my soul and everything that I do in life, it is part of me. That female side is part of me. That's who I am. El año 2014, Bruce y Chris se divorciaron y desde entonces Jenner comenzó a mostrarse en público de maneras que llamaban la atención tanto de los fanáticos del reality show como de los paparazzi y la prensa internacional. Comenzó a ser visto con aros de diamantes, dejando su pelo crecer y con las uñas pintadas. Los rumores y especulaciones comenzaron a esparcirse hasta que se anunció que la cadena ABC lanzaría una entrevista de la periodista Diane Sawyer a Jenner, en donde contaría su verdad. I would say I've always been very confused with my gender identity since I was this big. I look at it this way. Bruce, always telling a lie, and I can't do that any longer. Su historia es particular, personal, pero no es exclusiva ni única. Abundan los casos de personas que se sienten atrapadas en el cuerpo equivocado. En Chile también las hay, y esta noche conversamos con ellos. Los transgéneros y su realidad, hoy en El Informante. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en vivo TVN TV Chile, 24 horas y 24horas.cl en todas nuestras plataformas. Este no es un tema nuevo, pero es un tema que estaba invisibilizado en nuestro país. Ha comenzado a quedar reflejado por distintas realidades. Probablemente en el mundo, esto que acabamos de ver es lo que lo ha vuelto a poner sobre el tapete como parte de la realidad de nuestras sociedades. Y esa realidad también está reflejada en Chile. Se desconoce un montón de cosas, hay enorme cantidad de temas que la gente empieza a preguntarse a partir de las historias de chilenos que viven esto del transgénero o transexuales. Vamos a buscar las diferencias, poder entender, comprender lo que resulta algo probablemente lejano para muchos, pero que es una realidad que se vive en Chile. Por de pronto, desde ya les anuncio que vamos a conversar con ellos esta noche aquí en el programa. Los voy a presentar de inmediato. Sandra Castellón, ex ejecutiva bancaria, hoy pensionada, vive con uno de sus 3 hijos. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por estar aquí también a Magdalena Fabri, estudiante de Psicología en la UDD en Concepción, parte de la directiva de Organizando Transdiversidades OTD Chile. Bienvenida, buenas noches. Gracias por estar aquí. Andrés Rivera, consultor de Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Bienvenido. Buenas noches. Comparten esta realidad trans, estas personas que están aquí con nosotros, y probablemente tienen un montón de dudas que, bueno, después de la nota que nos presentaba Piedad Vergara sobre este caso, que es un caso internacional que ha acaparado portadas, llevado a la realidad chilena, también presenta montones de interrogantes. Rodrigo Cid empieza a respondernos algunas de ellas.
Particularmente en Chile y cuando se nace en una clase social como la que nací yo, que es una clase social baja, nacer en población y sobre la misma ser una persona transexual, eso constituye más un problema todavía porque tú estás todo el día y todos los días moviéndote en la hostilidad de la masa y en las especulaciones y los prejuicios que puede tener la gente en relación a tu identidad. Lo que Paula Dinamarca relata no es otra cosa que la cruda realidad de una persona trans en Chile. Hace 40 años el país conoció la historia de Marcia Alejandra Torres Mostajo. Nació en Antofagasta como Arturo y el doctor Antonio Salas fue el encargado de realizar el primer cambio de sexo de América Latina. El transexual es una persona que tiene el cuerpo equivocado para su sexo. No porque se equivoca la naturaleza, sino que la naturaleza lo hizo con ese cuerpo, pero su mente trabaja con otro sexo. El cerebro está adaptado, está hecho como para hacer, por ejemplo, si tiene un cuerpo de hombre, hacer mujer. En Chile, la vida de un transgénero es particularmente difícil, porque es un grupo que se encuentra en los márgenes del tejido social, casi como si no existieran, pero ahí están y enfrentan problemas de todo tipo en su vida cotidiana. Principales problemas que tenemos como desde nuestra cédula de identidad hacia abajo, o sea, hacer un trámite de banco, ir a solicitar un trabajo, ven tu nombre masculino, ven tu apariencia física y la persona de inmediato se prejuicia y tiene una respuesta que es hostil, que es una respuesta agresiva frente a lo que tú estás pasando. Piensa que mientras Daniel Zamudio era asesinado, muchas mujeres trans eran asesinadas también y no aparecieron en ningún medio, entonces había una invisibilización del tema gigante. Y lo peor, quizás lo más difícil es el acceso de las personas trans a, por ejemplo, la educación, la salud, el trabajo. Científicamente está comprobado que la identidad de género aparece cuando la persona tiene entre 4 y 5 años de edad. Son personas que se identifican o que han construido una identidad de género que es diferente a su sexo biológico, al sexo que nos designan en el fondo cuando nacemos a partir de los genitales que traemos. Esa es la única diferencia. En el resto, el desarrollo, los hitos del desarrollo, el comportamiento, todo lo demás es exactamente igual que cualquier otro niño y cualquier otra niña. El doctor Antonio Salas ha realizado más de 400 operaciones de cambio de sexo, la inmensa mayoría de hombre a mujer. Más difícil vivir como mujer cuando uno es hombre. No sé si entiende. En cambio, una mujer puede desarrollarse como hombre y pasa inadvertida. Pelo corto, con blue jeans, sin pintura y no hay problema, se puede decir. El mundo las acepta así. Y además que la operación en sí es mucho más difícil, de mujer a hombre. Pero la decisión de operarse o no la toma cada persona cuando llega a la mayoría de edad. Lo dramático es que a nivel mundial el 41% de los adolescentes transgéneros ha tenido un intento de suicidio. Los pacientes lo traducen como un sentir, como un vivenciar, desde que tienen uso de razón, o desde la primera infancia, o me di cuenta a los 6 años, o me di cuenta a los 5, a los 3, a los 4 años, ¿ya? O bien los papás de estas personas pueden referir desde que camina, o desde que habla, o desde que está dando estos síntomas o estas características que van a ser luego el diagnóstico. Cuando la identidad de género no coincide con el sexo biológico que marca los genitales, se puede recurrir al quirófano. Transiciones de hombre a mujer o viceversa, literalmente a punta de bisturí y tratamientos hormonales. Nosotros usamos un método, no diré sencillo, sino que elemental, se puede decir, en hacer un colgajo tipo U, una U inversa, del ombligo hacia abajo, que es un colgajo de piel y ese se transforma en un pene. Y además en los labios mayores se le pone los testículos, que son prótesis de testículos, y con eso hay una similitud muy humana, se puede decir, hacia lo que es un hombre. El doctor Antonio Salas asegura que la cirugía no afecta en absoluto la capacidad de la persona de experimentar placer sexual. Nosotros utilizamos toda la piel del pene para hacer la vagina. Entonces que todas las terminaciones nerviosas no se pierden, ¿no? Se utilizan en crear
techo de la vagina y las partes laterales, y con la piel de los testículos, los escrotos, se utiliza para crear los labios mayores, los menores, y parte también con el periné se utiliza, que también es piel sensible, para construir el piso, se puede decir, de la vagina. Es decir, nosotros utilizamos toda la piel sensible, mucho más sensible que la femenina. También se le deja un pequeño clítoris con el glande, un pedacito de glande que se deja, y queda un clítoris. Es decir, la mujer es mucho más sensible que el hombre. Pero también hay un tema legal. El año pasado hubo 45 cambios de sexo en el registro civil. Para eso hay que presentar una solicitud ante los tribunales civiles. La abogada Lorena Lorca ha interpuesto más de 70 recursos, todos en forma gratuita. Aquí se rompe un paradigma. Hombre no es el que tiene pene. Un hombre transexual no tiene pene y es hombre. Y en segundo lugar, es que si no se acoge esta solicitud, se condena a la persona que está solicitando la rectificación de por vida a padecer la situación que hoy día rige, porque no va a poder volver a solicitar en otra oportunidad nuevamente la rectificación. La ley permite rectificar la partida de nacimiento una vez. En el Congreso se tramita un proyecto de ley de identidad de género, pero que no convence a todo el mundo. Lo que pasa es que el proyecto lo que plantea es que siga siendo esto un trámite judicial. Yo creo que esto debería ser netamente administrativo. Y el proyecto está diciendo que sea judicial y que sea conocido por los tribunales de familia. A mí me parece que ese tribunal es completamente incompetente para conocer una situación como la que estamos comentando. Lo otro que tiene, creo, falente el proyecto es que está planteando la posibilidad de que hayan oposiciones, que alguien se oponga a esta rectificación por razones morales. Esta ley es fundamental porque hoy día no existe un mecanismo oficial para cambiar el sexo de las personas. Lo único que hay es una ley de cambio de nombre que para algunos jueces puede ser un mecanismo para interpretar un cambio de sexo también, pero para otros no. En la actualidad hay que acreditar con exámenes y peritajes que la persona es efectivamente trans. Se exige muchas veces pruebas totalmente denigrantes como pruebas de virginidad, o a una persona, a un hombre trans le han pedido que demuestre que puede orinar de pie para poder tener su cambio de sexo, que demuestre que es hombre, que demuestre que es mujer. Entonces hoy día es una situación absurda. Solo parte del duro camino que tiene que recorrer una persona trans. Primero para aceptar su propio cuerpo y después para lograr que la sociedad acepte su real identidad de género. A mí me gustaría estar en una sociedad igualitaria, en la donde nosotras podríamos tener una identidad desde de poder de repente decir en adolescencia o en el comienzo de la vida adulta, decir yo soy esta persona, me planto y me posiciono desde ahí, y así es como yo quiero vivir y así es como yo quiero responderle al sistema. ¿Y estamos lejos o cerca de eso? Estamos cerca de eso. Hay una mirada legal, pero hay mucho más allá de la mirada legal que por supuesto vamos a abordar más adelante en el programa, una historia detrás de cada realidad que se vive en las personas trans. La discusión que se cruza con lo moral para algunos, simplemente con la historia personal de cada quien por el otro. Hay historias médicas, por supuesto, vamos a conversar con un doctor más adelante. Lo vamos a abordar en historias en primera persona de quienes han transitado por esta difícil realidad a la vuelta de la pausa comercial aquí en El Informante. Volvemos de inmediato. Conversando sobre la realidad transgénero en Chile, un tema que probablemente para muchos es muy distante, desconocido, pero que nos parece necesario presentar también como parte de la realidad de nuestra sociedad. Con casos aquí en el estudio, en vivo, y voy a comenzar esta conversación con Sandra Castellón. No sé, puedo decir la edad, digamos, porque va a no ser impertinente, pero ya, 65 años. ¿A qué edad tú te diste cuenta que en el fondo tú te sentías que no correspondías a lo que te había tocado cuando naciste? No sé cómo decirlo, porque ya vamos a entrar esto de el cuerpo equivocado. Yo sé que genera cierto conflicto esa frase, como muchos la resumen, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que en el fondo necesitabas ser lo que hoy eres? Antes de responderte, quiero mandarle un saludo a Selena Paz y a Andy, que si bien no creo que estén viendo porque tienen 5 años, pero tienen que empezar un camino muy largo que recorrer. Así que quiero darle toda mi fuerza y energía. En cuanto a tu pregunta, yo quisiera preguntarle, te lo voy a responder en cierta parte con una pregunta. A ver.
¿Cuándo las personas que son heterosexuales se dieron cuenta que fueron heterosexuales? Nacen, tienen la idea. ¿Cuándo me di cuenta yo que soy trans? Hace 15 años atrás. Antes no sabía lo que era. Era un tema que no se conocía, no se hablaba. Hace 15 años atrás no existía internet. No tenía cómo investigar. Pero sí me sentía muy rara. Cuando te dices me sentía muy rara, si es posible que lo describas, ¿a qué te refieres cuando dices me sentía muy rara? Me sentía distinta a todo. Yo estudié en colegio de hombres, 100% hombres. ¿Ya? No me sentía cómoda. Estuve en la escuela naval. Tampoco. Entonces, no me sentía identificado con el entorno que yo tenía. Pero sí me sentía muy identificado con las mujeres que estaban en el entorno mío, que era mi familia. Porque no tenía otro entorno. Si hubiese sido colegio mixto, hubiese sido distinto. Cuando dices el entorno, o cuando dices, no sé si es la manera en que tú lo estás describiendo, aspectos más bien femeninos de la personalidad de las mujeres, la vestimenta, la manera de hablar, las cosas, digamos, en que se interesaban las niñas respecto de los niños. Todas esas cosas. Todas esas cosas. A mí no me gustaba el fútbol, no me gustaba los vaqueros, no me gustaba ninguna de esas cuestiones agresivas que eran... Ahora, pero hay muchos niños que también no les gustan el fútbol, no les gustan los vaqueros, pero no necesariamente viven esa realidad. Claro, por supuesto. Digo, pero también había una atracción, podríamos decir, de vestimenta, ¿ya? Me gustaba vestirme con la ropa de mi hermana. ¿Te sentías mucho más cómoda con vestimenta de mujer pero que con escondida? ¿Lo hacías escondida? Totalmente. O sea, no, imagínate que yo vivía en una familia muy tradicionalista, muy religiosa, muy de los dos más religiosos católicos, del límite del Opus Dei, ¿ya? Entonces, si me hubiesen pillado haciendo una cosa así, no estaría aquí contando el cuento. Vamos a mirar después cómo el entorno, cómo la familia y cómo los más cercanos lo fueron abordando, pero es interesante lo que tú dices porque, entre otras cosas, si al día de hoy comprender el tema resulta complejo, probablemente, como bien decía Luis Larraín hace algunos minutos en el reportaje de Rodrigo Cid, el tema está invisibilizado aún realmente en Chile, por eso la necesidad, y nos parecía importante que el informante lo presentara también de esta manera. Hace décadas atrás debe haber sido todavía mucho más complejo. Imagínate, hace 50, 60 años atrás no existía eso. Sin acceso, como dices tú, a la información que hoy día uno la puede googlear, la puede buscar y por lo menos intentar buscar respuesta. A lo mejor no tú, pero sí los padres. Déjame preguntar aquí también con los otros invitados, ¿cómo fue tu caso, Andrés? Yo tenía 4 años cuando me mandaron a primero básico. Soy también de una generación poco mayor, tengo 51 años, no había kinder en esa época, y me mandaron con la típica faldita plisada a clase. Y fue súper incómodo para mí. Una de las cosas que me ha caracterizado siempre es como la sonrisa, pero ese día yo perdí la sonrisa, perdí la alegría de. Y fui con esa faldita al colegio, pero no participé en nada, no compartí con nada, me quedé sentado en un solo rincón hasta cuando me fueron a buscar mi padre para llevarme de vuelta a la casa. Y la profesora le dice que yo no me había movido todas las horas que había estado ahí, no había compartido con nadie. Cuando llego a la casa, no saludé a mi madre, no saludé a mi abuela, y seguí derecho a la habitación. Llegando a la habitación tomé una aguja, tomé hilo, enhebré la aguja y empecé a coser esta falda por la mitad. Llega mi abuela y me pregunta qué estoy haciendo, le hice un talón, tenía 4 o 5 años, y ella me pregunta, ¿quieres que te ayude? Sabiamente. Y ella terminó de coser esa falda como un pantalón. De ahí en adelante fui con la misma ridiculez de falda, claramente, pero mi percepción era que era un pantalón, por lo tanto mi percepción era que yo podía ser efectivamente Andrés. Yo cuando empecé a jugar siempre fui Andrés, siempre fui el papá en mis juegos de niño, y siempre fui Andrés. Pero, por lo mismo que decía Sandra, no se conocía sobre la temática, tampoco lo conocían mis padres. Entonces en el fondo uno empieza a crecer y a desarrollarse en este caso como lesbiana. Era una mujer amachada, pero yo sabía que no era lesbiana, pero tampoco podía encontrar exactamente qué es lo que era, porque ni siquiera yo tenía documentación sobre el tema. Yo me sentía diferente, me expresaba diferente
me percibía diferente, percibía hasta mi cuerpo diferente, me relacionaba sentimentalmente con mujeres, me gustaban las mujeres, pero sabía que no era lesbiana. Recién a los 30 años, en una conversación con una psicóloga, y en una evaluación que me hace, me dice, tú eres una persona trans, y ahí encontré respuesta a muchas cosas. ¿Eso fue cuando tenías 30 años? Yo hice mi proceso bastante viejo ya, ¿no? Nosotros conversamos antes del programa y ustedes me dieron la libertad de poder avanzar en hacer preguntas que evidentemente invaden un poco la privacidad de cada quien, pero que se entiende sirve para reflejar esta realidad. Por lo tanto, tengo que preguntarte a ti por un momento difícil, porque tú efectivamente viviste un momento de gran depresión. Veíamos recién en el reportaje de Rodrigo Cid también la estadística que prácticamente más del 40% de los niños que enfrentan esta realidad también han intentado suicidarse, y estuviste vinculado al alcoholismo. Digamos, ¿cómo se sale de eso viviendo además este cuestionamiento respecto de lo que tú eres? Que es mucho probablemente más complejo que una depresión que ha sido gatillada por otras razones. Esto no era simplemente el cuestionarse el que me gustan personas del mismo sexo y que pueda ser rechazado por la sociedad, o no entiendo para dónde va mi vida, no entiendo para dónde va mi sexo. No, ni siquiera fue eso, y si me hubiese preguntado algo, hubiese preguntado para dónde va mi género en realidad. El tema de, efectivamente tuve un intento de suicidio, un problema alcohólico, no fue por ser trans. Nunca he sido infeliz por ser trans, soy el tipo más feliz por ser trans. Por lo tanto, mi tema está con el resto, ¿qué es lo que el resto hace contigo? ¿Y qué es lo que hizo conmigo? Que fue que cuando me asumí como persona transexual, me echaron de las universidades donde estaba haciendo clase, perdí mis trabajos y esa cesantía duró 3 años, y en 3 años tú comprenderás que además de lo difícil que es subsistir, también resulta emocionalmente y psicológicamente súper dañino poder subsistir en una sociedad que te está indicando con el dedo y te está diciendo, tú eres malo, tú eres lo perverso, tú eres lo oscuro, tú eres todo lo negro que puede ser en un mundo, ¿no? Y entonces mi tema no fue por ser trans, no fui capaz efectivamente de en ese minuto equilibrar los dolores que se me estaban produciendo en el alma, porque no son dolores físicos, son dolores que se te producen en el alma. Y que de repente te lo hace el entorno más cercano también, ¿no? Que pueden ser tus amigos, amigas o tu entorno de trabajo. No fui capaz de equilibrarlo. ¿Cómo salí de ahí? Porque después sí fui capaz de equilibrarlo con ayuda psiquiátrica, producto del intento de suicidio, el problema alcohólico, yo llegué al hospital de Rancagua. Y esta ayuda psiquiátrica lo que me permitió fue ordenar el rompecabezas que se había transformado mi vida en ese minuto, con todos estos quiebres emocionales y psicológicos que tenía, y darme cuenta que yo no podía permitir que esto pasara. ¿Eso fue cuando ya tenías cuántos años? 38 años, 39 años. Magdalena, ¿tú cuántos años tienes? 24, entiendo. 24. Hemos escuchado la experiencia de alguien de 65 años, su propia realidad, la de Andrés a sus 51, pero tú tienes 24 y él describe, yo sé que cada realidad es única e irrepetible. Claro, pero al mismo tiempo tú también estás enfrentando estos primeros pasos, por decirlo así. Yo sé que la pregunta es obvia, pero por obvia muchas veces uno se la podría pasar por alto. ¿Cuán difícil es enfrentar esta realidad? Digo con el entorno, como bien lo describe Andrés, por supuesto más allá de con uno mismo. Mira, yo describo como mi vivencia en realidad como algo, no de que yo sabía a los 4 o 5 años, yo siempre fluí un poco con ese tema como del género, en verdad. A ver, ¿cómo te explico? Jugaba con muñecas, por ejemplo, cuando era chica, me vestía con la ropa de mi mamá, que igual es como la experiencia colectiva, ¿ya? De ponerte como la ropa que corresponden como al género que no te asignaron nomás. Y claro, en mi caso, por ejemplo, no fue algo como un sufrimiento para mí, yo creo que a mí a poco me fueron suprimiendo. Ya, como que me iban diciendo como, mi nombre es Gino, no Gino, eso no se hace, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Después de eso llegué a la etapa escolar, mis compañeras, que yo quería jugar con ellas, me rechazaban, y mis compañeros me rechazaban porque no era lo suficientemente hombre para jugar con ellos. Entonces, de a poco ahí es cuando tú te vas de alguna forma suprimiendo ciertas conductas o comportamientos que en el fondo responden a tus deseos interiores. Entonces, claro, yo creo fielmente, por ejemplo, yo me di cuenta, pude verbalizar que yo me sentía femenina a los 22. Hace muy poco. Sí, 22, a ver, yo tengo 24, a los 22. Y después de un intento de suicidio también. Ya, tuve un intento de suicidio, fue un periodo súper oscuro para mí en verdad, estuve como con una depresión severa como mayor, era como severísima mayor, como en el diagnóstico era muy, muy fuerte. Yo no, estaba como, creo que catatónica es la palabra, cuando tú no respondes bien como a los estímulos. Y claro, tuve que estar internada un mes en un psiquiátrico. Y en eso, bueno, no en un psiquiátrico, en dos semanas en Chillán, porque ahí estaba mi papá que es médico.
y 2 semanas más en Santiago, acá en una clínica. Y nadie, yo no me atrevía, algo como una parte de mí quería decir, que yo era infeliz con mi vida, pero, por ejemplo, claro... ¿No lograbas desanudar, digamos, exactamente qué era lo que te provocaba esa infelicidad respecto de tu identidad? Claro, porque, por ejemplo, yo lo único que sabía que tenía en mi cabeza era que yo no podía hacer lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer, no lo que yo quería hacer, sino que lo que yo quería hacer conmigo, decidir en mí. Entonces, claro, llego a los 22 años, después de este intento de suicidio, y claro, tengo que volver a enfrentarme al mundo. Bueno, tengo una conversación con una psicóloga también, la psicóloga me hace una pregunta de asociación libre. ¿Qué pregunta era? Era, ¿ha tenido usted una crisis de identidad sexual? Y yo dije que Gaia más desubicada, pensé yo, porque yo la sesión anterior le había dicho que yo era gay, porque yo me identificaba con gay, pero extrañamente no me identificaba con gay, y por otro lado me gustaban las mujeres también. Entonces dije, bueno, no todas las mujeres, me gustaban algunas, entonces ya decía inmediatamente soy como un poco bisexual. Entonces yo decía así como, claro, y dije que patúa, me pregunta esto, como yo me presenté definida, y ahí, claro, me recuestioné, y entendí de que yo toda la vida había hecho esfuerzos por parecer mujer. Esfuerzos, por ejemplo, desde la adolescencia... Lo mismo que describe de alguna manera Andrés también cuando dice que desde chico, cuando cosía, estaba claro, falda listada. Pero yo, por ejemplo, no sé, no me ponía, por ejemplo, claro, la falda, pero sí, por ejemplo, en la adolescencia tenía la excusa de poder pintarme los ojos y ser un poco más Pokémona, que era la moda más o menos de mi año, que ya me imagino que ya desaparecieron, pero me podía pintar los ojos, me podía pintar la uña y decir, soy adolescente, a lo mismo. O sea, a mí la crisis llegó cuando yo entré a la universidad. Pero al mismo tiempo entiendo que también se te cuestionaba el que apareciera con esta imagen un tanto más andrógena. De hecho, a mí siempre me confundieron con mujer. Siempre, y creo que eso me traía mucho placer. Ya, yo iba a comprar, bueno, yo nunca tuve una voz muy masculina, nunca tuve una cara muy masculina, entonces de alguna forma me hacía sentir tranquila. Yo creo que igual por eso me di cuenta tarde, porque no alcancé a sentir como los cambios sexuales secundarios masculinos tan fuertes, a mí no los percibía. Aparte yo me percibía muy femenina, me miraba al espejo y sentía que estaba mirando a una mujer y que en potencia podía ser más mujer. Ese era mi pensamiento en ese entonces. Hay un montón de conceptos que ustedes han puesto sobre la mesa, como es evidente que montones de ellos no necesariamente la gente los maneja muy al detalle y tiende a confundirse transexual, transgénero y montones de otros también. Bueno, Margot Anacona estuvo preparando una nota que nos explica aquí en simple precisamente las definiciones sobre identidades de género. ¿Qué es la identidad de género? Se trata de nuestra evidencia interna e individual del género, la cual puede o no corresponder con el sexo asignado en el nacimiento. Así es, sexo y género no son lo mismo. El primero se refiere a las diferencias biológicas, mientras el género es una construcción social. Nada tiene que ver con la orientación sexual. Esta atracción emocional, afectiva y sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Las personas trans se sienten atrapadas en el cuerpo del sexo equivocado. Se conciben a sí mismas como parte del género opuesto al que se le asigna biológicamente. Algunas optan por cambiar su apariencia a través de su vestimenta o recurrir a intervenciones médicas, ya sean hormonales o quirúrgicas. Existen varios conceptos que parecen significar lo mismo, pero es importante aclararlos. Los heterosexuales se relacionan erótica y afectivamente con personas del sexo opuesto, mientras los homosexuales lo hacen con su mismo sexo. Gay es un término que se utiliza en el caso de los hombres y lesbiana en el de las mujeres. Los bisexuales sienten atracción amorosa y erótica por hombres y mujeres. Intersex se ha asociado históricamente a la figura mitológica del hermafrodita. La persona que nace con ambos sexos puede identificarse como hombre, mujer o ninguno de los dos, mientras su orientación sexual puede ser homo, bi o heterosexual. Los travestis expresan su identidad con vestimentas y actitudes del género opuesto, pero viven el resto de su vida con su género y su sexo, pudiendo o no modificar su cuerpo. ¿Transgénero es lo mismo que transexual? La cirugía de reasignación de genitales suele ser determinante para el segundo caso, pero no existe consenso al respecto. En Chile, cuando hablamos de personas trans, se incluía transgénero, transexual y travesti. Y por lo tanto, este es un programa que habla de los trans. Es un tanto complejo, pero tengo que preguntar también si se pasa de transgénero a transexual por la operación y si en el caso de ustedes incluyó operación. No, yo no estoy operada, ya.
Y el transgénero y transexual es lo mismo. Claro. Esa es una diferencia que no sé quién la hizo, ¿ya? Yo creo que lo hicieron las mismas personas, las transexuales operadas, que dijeron, nosotros somos mejores porque estamos operados, ¿ya? Somos de otra categoría, otro nivel, ¿ya? Pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Y ahí sí gesta de algún sí tipo la diferencia es otra vez. de hormona? Por ejemplo, consumir hormonas o algo equivalente. Todas las transgénero o transexuales toman hormonas, todas, sin excepción. Porque eso va construyendo su fisonomía, ¿ya? En mi caso especial, no tanto, porque empecé muy tarde, ¿ya? A los 50 años, ¿ya? Pero sí empiezan como la Andy. ¿Y qué efecto produce? ¿Y cuánto tarda en generar ese efecto? Harto. Cuando ya es adulto es prácticamente imposible cambiar, ¿ya? La fisonomía. ¿Y qué es lo que produce la ingesta de esa hormona? Cambio de voz, cambio de pelo, ¿ya? Cambio de fisonomía de cadera, ¿ya? Hay una serie, te cambia el cuerpo. Andrés. Se me voy a permitir, por favor. porque la idea es que podamos educar también con este programa, ¿no? Pero hay algunas apreciaciones erróneas en lo que se mostró de lo que somos las personas trans y lo que son las personas intersex. Hermafroditismo, eso ya no se usa, ¿no? Eso está hace muchos años que se erradicó. No son personas hermafroditas las personas intersex, ni tienen ambos sexos, eso es imposible. No hay en la raza humana, eso se da como por ejemplo en los caracoles o en la raza animal, pero no en el ser humano. Lo que hay son personas que pueden tener un sexo en vivo y por ahí tienes 30, 40 clasificaciones diferentes que a ojo del médico que recibe ese recién nacido puede decir, esto no estoy tan claro si es un pene o es una vagina. Puede haber tejido testicular interno, como puede haber tejido ovárico, eso es súper relativo, pero no es que tengan ambos sexos ni tampoco se ocupa lo hermafrodita. Te lo digo porque además estoy yo trabajando fuertemente el tema intersex con Camilo Godoy, con quien mañana vamos a entregar un protocolo de atención a recién nacidos intersex al Ministerio de Educación y justamente al Ministerio de Salud, perdón, donde justamente clarificamos todo esto, ¿no? Porque eso también conlleva a errores que no es conveniente manifestar. En tu caso, ¿cuál es tu caso? ¿Tú o te operaste, no te operaste, consumiste hormonas? Ahí también hay diferencia. El cuerpo masculino, masculinizarse es mucho más fácil que feminizarse. Que es lo que decía uno de los doctores al comienzo del programa. Porque de lo pequeño tú puedes efectivamente agrandar. Yo sí soy una persona que se inyecta testosterona. No soy una persona operada, mis genitales son femeninos y no hago una construcción tampoco del hombre Andrés, sino que hago una construcción del ser humano Andrés. Por lo tanto, si yo tengo genitales masculinos o femeninos, me da exactamente igual. Pero sí hubo una decisión personal en que mis genitales siguen siendo con los cuales yo nací, por lo tanto, femeninos. ¿Y tus decisiones por qué razón? Por lo que te digo, porque mi construcción pasa por el ser humano, no por los genitales. Del minuto, respeto abiertamente y respeto, por supuesto, quienes se operan y hacen ese tipo de construcción, pero mi tipo de construcción como Andrés es como ser humano. ¿Y en el caso del busto? Eso sí me saqué los senos a los 38 años. ¿Ya? Y eso te significa varias cosas. Primero, aliviarte después de haber usado muchos años una faja que te tiene totalmente apretado y que comprime estos senos para que no se te noten. Y dos, la libertad exquisita y absoluta de poder ir a la playa, a una piscina y bañarte libremente, porque es súper mal visto que existe un hombre con senos, ¿no? Bueno, ahí está literalmente por un verano sin polera, dices tú. Claro, por un verano sin polera yo lo hice y la verdad es que fue absolutamente fantástico y disfruto muchísimo además del mar. Magdalena, ¿en tu caso? Yo sí me operé. ¿Tú sí te operaste? Y tal como dicen todos los panelistas acá, la verdad, una decisión súper personal. Mira, yo, por ejemplo, yo sostengo que lo que yo tengo entre las piernas no es una vagina ni lo va a ser, ¿ya? Pretende ser una copia, ¿ya? Y en la realidad, y la que siento que es una vagina, pero la verdad es que yo no nací con útero, mis paredes vaginales son escrotos, ¿ya? Y de alguna forma se ve como una vagina, pero no es una vagina, ¿ya? Y hay que ser súper realista con una misma, ¿ya? La gente puede decir eso, entonces a mí me da como risa que no sé, pues cuando te quieres cambiar el nombre, por ejemplo, te revisan, tenía las cicatrices, todo, y se dice como, ay, no, le vamos a ver como la vagina, ¿cachai? La verdad es que es una neovagina desde la medicina, ¿ya? Y yo, por ejemplo, claro, para tomar esa decisión también tuve que cuestionarme varias cosas, como la maternidad, por ejemplo, ¿ya? Y también me puse a pensar que desde mi postura política más personal, yo soy una persona feminista, que de alguna forma igual vela por el libre desarrollo de identidades, cada persona puede elegir en su cuerpo, ¿ya? Por otro lado, yo me hubiese gustado haber amado a mi pene, ¿ya? Me hubiese gustado porque en algún momento me entregó placer, ¿ya? Y es un objeto que te entrega placer.
Pero la verdad es que lo hice y ¿sabéis qué fue lo que más me cuestioné? Fue como, si no lo hacía me iban a cuestionar y si lo hacía me iban a cuestionar igual. Déjame preguntarle al doctor Mauricio Salas, sexólogo, urólogo y magíster en psicología clínica, quien tenemos en nuestro móvil. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenas noches. Usted ha escuchado aquí a nuestro invitado, me gustaría saber usted, primero, si es posible, nos diga cuán compleja es una operación y si es efectivamente, como veíamos hace un rato, más complejo el transitar de hombre a mujer que de mujer a hombre. Bueno, mira, te diría como primer momento que este tema del transexualismo, de la disforia de género, es altamente complejo porque los pacientes, como lo acaban de revelar en la entrevista que le estás haciendo, es un proceso largo donde empiezan a darse cuenta que son transexuales. En la actualidad sí también hay pacientes más jóvenes, como ejemplo este niño de 5 años que presentó este problema de transexualismo, que fue excluido del colegio, etc. Entonces es un tema complejo que requiere un manejo integral de tanto por psicólogos, psiquiatras y cirujanos y endocrinólogos. El tratamiento quirúrgico tiene un cierto grado de complejidad dependiendo si es de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿cierto? De mujer a hombre lo que uno hace es generar un pene donde no hay, con la parte suprapúbica, se genera un pene que posteriormente se pone una prótesis, ¿ya? Y cuando se efectúa el tratamiento de hombre a mujer, se reseca el pene, los testículos, se deja una parte pequeña del pene con el cual se hace un clítoris. Sí, doctor, si no sé si ahí recupera el audio. Tengo varias preguntas, y preguntas más bien de carácter práctico. Primero, ¿cuántas personas en Chile al año, si es posible tener más o menos una dimensión, realmente llegan a operarse? Bueno, mira, desde el punto de vista general, histórico, en Nueva Zelanda, donde hay una mayor cantidad de pacientes que han declarado tener este tercer sexo, porque la identidad sexual no es absolutamente hombre o mujer, sino que hay los transgéneros que no se considera en la actualidad una enfermedad, sino como una variante de la identidad, ¿ya? Entonces hay 1 por 3.000 en Nueva Zelanda y en otros países como Chile hay 1 por 100.000. Es más frecuente de hombre a mujer que de mujer a hombre, entre 5 y 10 veces más frecuente. Esta es una operación que tiene un postoperatorio muy largo, es una operación muy cara. ¿Tiene alguna posibilidad de ser cubierta por algún sistema previsional de salud? Bueno, la operación depende de las técnicas, tiene un cierto grado de complejidad que no es tan grande. FONASA cubre una parte de ella, incluso hay algunos centros que están desarrollando programas pilotos de tratar enfermos. Doctor, le quiero agradecer estos minutos para que nos clarificara al menos ahí algún par de dudas que nos quedaban pendientes en esta conversación. Muchas gracias, doctor. Bueno, de nada, yo creo que es una buena oportunidad que ustedes como Canal Nacional transmiten este tipo de información y de alguna manera expliciten este tema que está tan oculto, que es sobre la sexualidad y sobre sus variantes. Los pacientes, como lo dijeron muy bien ellos, sufren mucho, han tenido muchos intentos de suicidio y de mutilación de los genitales. O sea, yo creo que estos pacientes tienen que ser ayudados por el Estado y por todo el país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Otra de las cosas que hemos abordado en esta conversación, aunque lo hemos tocado muy tangencialmente en la descripción que ustedes hacen, es cómo el entorno de ustedes finalmente termina por enfrentar, relacionarse con esta nueva realidad, o esta realidad más bien develada. Nosotros, junto a nuestro periodista Franco Ferreira, fuimos y conversamos con personas cercanas a ustedes. Voy a presentar primero lo que nos dijeron personas cercanas a ti, Sandra, para poder entender y luego iniciar esa parte del diálogo y saber cómo ese entorno, que puede ser muy acogedor o puede ser muy discriminador al mismo tiempo, termina por reaccionar. Vamos a ver cómo fue tu caso. Hay una serie gringa que se llama Friends, con la cual yo muchas veces partía así, explicando. Me decían, oye, ¿y tu papá cómo es? Como el papá de Chandler, le decía yo. Entonces los que veían la cuestión me decían, ah, es transexual. Pero es difícil de explicarlo. Porque es una historia, por cierto, dolorosa. Yo a Sandra la conocí por el trabajo. Llegó como Diego. Yo tenía unos 25 años, quizá un poquito más. Mi hermana ya estaba saliendo a la universidad. Mi hermano, que era un poco más chico, tampoco era tan chico. Y nos hicimos muy amigos. Diego era un hombre alto, rubio. Parecía un lord inglés. Rudo, de corte de pelo bien corto, duro, firme. Duró muy poco tiempo en el trabajo y Diego enfermó. Y perdí un poco de contacto con él. Yo veía a mi madre llorando en las esquinas de la casa, digamos. Y ahí yo un día agarro a mi mamá, le digo, oye,
ya, pero a ver, ¿qué pasa acá, digamos? Y me dice, es que tu papá no es hombre, es mujer. Y yo no lo voy a creer. Después de un año aproximadamente me llamó a mi casa, pero me interrumpe la conversación y me dice, quiero que sepas algo. Yo ahora no soy Diego, soy Sandra. Y me quedé helada. Se mezcla sentimientos de rabia, de pena, muchas veces uno se siente medio engañado, todo empieza a como a perder un poco el sentido y tienes que empezar a replantearte y a pensar todo lo que fue tu vida con este padre, en este caso, de nuevo, de cero. Soledad absoluta. Yo siempre estuve viendo a mi papá. Mi hermano lo veía poco y nada, mi hermana 14 años no lo vio. Sandra ha tenido mucha pena. Yo te diría que el 98% de la gente le dio la espalda. Primeramente a su familia. Un año y algo después de irse de la casa, lo veo con cambios que a uno le chocan muchísimo, no sé, pues, vestido con minifalda, botas de cuero negra hasta la rodilla. Para uno es brutal. Veo un hombre de, no sé, 50 años, vestido de falda como niñita, era muy chocante. Una historia que abre preguntas sobre cuándo es preciso dar el paso. Si hubiese ocurrido muchos años atrás, quizás haría que tú no estuvieras en este momento sentado aquí frente a mí. Aparte de que yo no hubiese estado acá, yo creo que sin duda para él hubiera sido mucho más feliz haberlo podido experimentar antes y haber vivido más tranquilo. Él vivió muchos años en un nivel de autodestrucción que yo creo que yo no se los desearía a nadie. Independiente, a lo mejor yo no existiría, pero creo que son cosas que uno debe hacer. Hubiese sido antes, probablemente no habrías tenido los hijos. Lo primero es cómo ellos, tus hijos, enfrentan esta realidad del padre que ahora se convierte en mujer. Yo creo que para ellos fue muy doloroso, ¿ya? Yo tengo 3 hijos, hombre, mujer, hombre. El mayor fue el que estaba dando su opinión ahí. Tiene que haber sido muy fuerte. Debe ser muy fuerte que de la noche a la mañana te digan, oye, yo ya no soy tu papá. ¿Y qué lo quieres? Porque mi mamá no, porque está aquí al lado. ¿Ya? ¿Qué lo quieres? ¿No eres mi papá? ¿No eres mi mamá? ¿Qué lo quieres? Ahora, es muy difícil. ¿Tú cómo te defines finalmente como el padre? No, yo soy el padre de mis hijos. Es el padre y lleva el título de padre independientemente del género. Totalmente distinto. Incluso mi hijo mayor, cuando empezó todo esto, me preguntó, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ya? Padre, papá. ¿Ya? Y él me llama papá. Ahora, no tengo inconveniente. En esta misma nota de Franco Ferreira veíamos que decían que, sin embargo, un porcentaje importante de gente que te dio la espalda. Y veíamos también a una persona que da el testimonio, pero sin querer revelar su identidad. Entre otras cosas por los problemas que eventualmente le pueda acarrear. ¿Por qué? ¿Y cómo ha sido esa reacción del entorno? ¿Qué es lo que te dijeron o qué es lo que más bien te dejaron de decir? Voy a empezar por mi hija, ¿ya? Mi hija durante estos 15 años, el año pasado recién me empezó a ver. O sea, estuvo 14 años sin verme, ¿ya? Porque le produjo un trauma. Un trauma en la cual tuvo que participar, ir a psicólogos, psiquiatras, qué sé. Y el resto de mi familia, es que mi familia, yo considero mi familia mis hijos. Los otros, mis hermanos, todos son parientes. Así yo defino la familia. ¿Y esos parientes? Esos parientes ¿desaparecieron? Desaparecieron, ¿ya? Nunca más. Yo cuando me asumí... ¿Hiciste algún intento por explicarles realmente este proceso? No quisieron. Ni siquiera quisieron escucharlo. No, yo cuando me asumí me fui a la casa de mi madre, ¿ya? Y con mi madre tuve mucho problema con eso, por esto mismo, ¿ya? Y mis hijos mis hermanos dejaron de ir, todos dejaron de ir a la casa de mi madre. Y cuando le preguntaban a mi madre por mí, decía que yo estaba trabajando fuera de Chile, ¿ya? ¿Te fijas? O sea, todo era una cosa de ocultar toda esta situación, ¿ya? En mi familia todo. Hasta el día de hoy nadie se comunica conmigo. Y yo no perdí esperanza que se comunique conmigo. ¿Pero eso es una etapa superada o sigue estando muy latente? No, totalmente superada. Estuvo muy latente. Incluso Magdalena se trató de suicidar por esto de la transexualidad. Yo me traté de suicidar por lo otro. Por la reacción de Por la reacción de mi familia. Por la soledad que sentía yo de mi familia. Algo no muy distinto a lo que hace un momento describías tú también, Andrés, que decías cómo los terceros se habían comportado contigo. Franco Ferreira
salió a buscar también la opinión de tu entorno. La vemos en la siguiente nota. Yo jugaba a las bolitas, al trompo, a la rayuela, todas esas cosas, pero siempre me gustaban los chiquillos, ¿no? Entonces yo pensé que iba a pasar lo mismo. Pero al parecer las cosas eran diferentes. Cuenta Georgina, madre de Andrés. Criaste 3 hijos, son 2 hombres y una niña. Exactamente. Antes, esa niña. Una muchacha muy bonita. El paso fue cuando apareció en un programa de televisión, sin que nosotros tuviéramos idea. Fue, como te digo, un golpe de repente. Lo sufrí mucho, lloré mucho. Se le cerraron las puertas en el trabajo, en todo. Tuvo muchos rechazos. Incluso familiares. Bueno, es un tema que yo no quiero tocar. Para Andrés fue muy duro enfrentar toda esa época. Andrés yo lo conocí hace más o menos 10 años. En ese tiempo no, tenía una historia de amor, pero todavía no se casaba, sí, todavía no firmaba como tal. Andrés se casaría y los hijos de su mujer lo verían como un padre. Siempre creí que era hombre por dentro. No lo sabía explicar, pero sabía que había mucha masculinidad en ella en ese momento. Yo veía que él era un papá súper preocupado, súper presente. Me siento súper feliz porque siento que no me falta nada y que es lo que debería ser un padre en este caso. Andrés le pondría nombre, rostro e ímpetu a la expresión de las y los transgénero en Chile. Un hombre que nació en cuerpo de mujer, por lo tanto tiene genitales, digamos, de mujer, pero que él siempre se sintió y se vivió desde lo masculino. Sufrí, lloré, pero estoy convencida que María Georgina ya no está a mi lado, pero sí está Andrés. ¿Qué fue lo más difícil y qué dirías tú que fue, por el contrario, lo más gratificante cuando tú empiezas a socializar esta transformación? Lo más difícil, la discriminación y la soledad con la que uno queda, ¿no? También fue súper difícil el que no solamente uno es trans, sino que toda tu familia pasa a ser trans, porque empieza a recibir el rechazo del resto de la sociedad. Pasa a ser tu mamá trans, tu papá trans, tus hermanos trans, tus parejas pasan a ser cuestionadas por ser parejas de una persona trans, y los hijos de tus exparejas o tus exparejas también son cuestionadas. Tal como se decía ahí, yo efectivamente me casé, me separé ya hace 1 año y medio, estoy en una nueva relación, tengo 2 hijos maravillosos con los cuales no me he separado, a pesar de que no soy un padre biológico, mantengo mi relación con ellos, y eso ha sido lo más hermoso también, que es lo que la vida me ha regalado en cuanto a tener 2 hijos hermosos, la experiencia de ser, la experiencia digna de ser, ¿no? Si bien es cierto que tú puedes pasar muchas situaciones bastante complejas, pero soy quien quiero ser, soy quien soy, ¿no? El costo fue alto, pero soy inmensamente feliz en lo que hago, con la pasión que le pongo a lo que hago, de trabajar por la dignidad y el respeto a las personas trans, pero también por mí mismo. Cuando se nace en una clase social como la que nací yo, que es una clase social baja, nacer en población y sobre la misma ser una persona transexual, eso constituye más un problema todavía porque tú estás todo el día y todos los días moviéndote en la hostilidad de la masa y en las especulaciones y los prejuicios que puede tener la gente en relación a tu identidad. Lo que Paula Dinamarca relata no es otra cosa que la cruda realidad de una persona trans en Chile. Hace 40 años el país conoció la historia de Marcia Alejandra Torres Mostajo. Nació en Antofagasta como Arturo y el doctor Antonio Salas fue el encargado de realizar el primer cambio de sexo de América Latina. El transexual es una persona que tiene el cuerpo equivocado para su sexo, no porque se equivoca la naturaleza, sino que la naturaleza lo hizo con ese cuerpo, pero su mente trabaja con otro sexo, ¿no? El cerebro está adaptado, está hecho como para hacer, por ejemplo, si tiene un cuerpo de hombre, hacer mujer.
En Chile, la vida de un transgénero es particularmente difícil, porque es un grupo que se encuentra en los márgenes del texto. Ella, antes era él. El domingo, en su primer día del padre siendo mujer, Caitlyn Jenner recibió el cariño de sus hijas a través de Instagram. I couldn't ask for a better dad. Like, he taught me how to ride a bike and be the tomboy that I am. Probablemente la que mejor resume esta historia es la portada de la revista estadounidense Vanity Fair, en su edición de junio pasado. Tiene como protagonista a Caitlyn Jenner, quien hasta ese entonces era conocida como Bruce. Ocultando siempre sus verdaderos sentimientos, Bruce alcanzó la fama en las Olimpiadas de 1976 en Canadá, cuando ganó la medalla de oro para la prueba de decatlón. Además de ser un destacado deportista, considerado por muchos como un héroe, se convirtió en un referente de masculinidad debido a su tonificado y musculoso cuerpo. Divorciado 2 veces y con 4 hijos, Bruce decidió comenzar una terapia hormonal para iniciar su transformación a mujer, apoyado por su terapeuta. Pero conoció a Chris. I feel sometimes like it didn't exist. Recientemente divorciada, del con su pelo crecer y con las uñas pintadas. Los rumores y especulaciones comenzaron a esparcirse hasta que se anunció que la cadena ABC lanzaría una entrevista de la periodista Diane Sawyer a Jenner, en donde contaría su verdad. I would say I've always been very confused with my gender identity since I was this big. I look at it this way. Bruce, always telling a lie, and I can't do that any longer. Su historia es particular, personal, pero no es exclusiva ni única. Abundan los casos de personas que se sienten atrapadas en el cuerpo equivocado. En Chile también las hay, y esta noche conversamos con ellos. Los transgéneros y su realidad, hoy en El Informante. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en vivo TVN TV Chile, 24 horas y 24 horas.cl en todas nuestras plataformas. Este no es un tema nuevo, pero es un tema que estaba invisibilizado en nuestro país. Ha comenzado a quedar reflejado por distintas realidades. Probablemente en el mundo, esto que acabamos de ver es lo que lo ha vuelto a poner sobre el tapete como parte de la... El sido abogado de Beverly Hills, Robert Kardashian, Chris tenía, al igual que Bruce, 4 hijos. En 1991, Bruce y Chris se casaron y formaron un hogar con sus 8 hijos, a los que pronto se sumaron las hijas que tuvieron juntos, Kendall y Kylie. Es con Chris con quien Bruce alcanza mayor fama debido al reality show que la familia comenzó a filmar para el canal E! Entertainment Television. Durante estos años de reality show, Bruce se mostró como un padre muy presente y preocupado por sus 2 pequeñas hijas. Aficionado por los deportes, jamás dio indicios de lo que realmente sucedía. Siempre se sintió una mujer en cuerpo de hombre. Are you a woman? Yes, for all intents and purposes, I am a woman. People look at me differently. They see you as this macho male, but my heart and my soul and everything that I do in life, it is part of me. That female side is part of me. That's who I am. El año 2014, Bruce y Chris se divorciaron y desde entonces Jenner comenzó a mostrarse en público de maneras que llamaban la atención tanto de los fanáticos del reality show como de los paparazzi y la prensa internacional. Comenzó a ser visto con aros de diamantes, dejando su... La realidad de nuestras sociedades, y esa realidad también está reflejada en Chile. Se desconoce un montón de cosas, hay enorme cantidad de temas que la gente empieza a preguntarse a partir de las historias de chilenos que viven esto del transgénero o transexuales. Vamos a buscar las diferencias, poder entender, comprender lo que resulta algo probablemente lejano para muchos, pero que es una realidad que se vive en Chile. Por de pronto, desde ya les anuncio que vamos a conversar con ellos esta noche aquí en el programa. Los voy a presentar de inmediato. Sandra Castellón, ex ejecutiva bancaria, hoy pensionada, vive con uno de sus 3 hijos. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí también a Magdalena Fabri, estudiante de Psicología en la UDD en Concepción, parte de la directiva de Organizando Transdiversidades OTD
TV Chile. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Gracias por estar aquí. Andrés Rivera, consultor de Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Bienvenido. Buenas noches. Comparten esta realidad trans, estas personas que están aquí con nosotros, y probablemente tienen un montón de dudas que, bueno, después de la nota que nos presentaba Piedad Vergara sobre este caso, que es un caso internacional que ha acaparado portadas, llevado a la realidad chilena, también presenta montones de interrogantes. Rodrigo Cid empieza a respondernos algunas de ellas. Particularmente en Chile y